están? Bienvenidos otra semana al espacio donde hablamos de las notas más relevantes de la semana sobre psicología. Yo soy Diana Telles y esto es Notipsiero. Y hoy los servicios de salud mental entre los más afectados negativamente desde el inicio de la pandemia, según una encuesta de la OMS. Así es, la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe a través del cual analiza los efectos del COVID-19 en los sistemas de salud de distintos países, con el fin de mejorar la comprensión en torno al alcance de las interrupciones de todos los servicios durante la pandemia. Los datos obtenidos evidencian que casi todos los países, en un 90%, han sufrido interrupciones en sus servicios de salud y que de bajos y medios ingresos son los que han experimentado mayores dificultades. En la mayoría de los países se han suspendido muchos servicios rutinarios, mientras que en los países de ingresos bajos, los servicios esenciales como la detección y el tratamiento de cáncer y el tratamiento contra el VIH han sufrido interrupciones de alto riesgo, y no hace falta ser adivino para saber quiénes estamos entre esos países. A su vez, la situación de pandemia también ha afectado a servicios de salud mental, salud reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente, y servicios de nutrición. Sin embargo, los servicios de emergencia son los que se han visto menos interrumpidos, aunque 16 países informan de interrupciones en todos los servicios de emergencia. Ahora bien, el tratamiento para los problemas de salud mental se ha interrumpido en más de la mitad de los países, en un 61%, y en el 3% de estos países las interrupciones son graves o completas. Según indica el informe, la OMS ha estado publicando información sobre recursos de salud mental en todo el mundo desde el 2001, a través de su informe Atlas de Salud Mental, en el que la OMS ha realizado una evaluación sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias. En esta línea, pone en relieve la existencia de consecuencias directas e indirectas del COVID-19 en las condiciones de salud mental que conducen a una mayor demanda de servicios. Los principales factores estresantes, como la pandemia del COVID-19, representan factores de riesgo para el desarrollo, exacerbación y recaída de una variedad de problemas de salud mental, y la interrupción de la atención para los problemas de este ámbito de salud pueden poner en riesgo la vida, especialmente en el caso del riesgo de suicidio y en los servicios de reducción de daños en la intervención por el uso de sustancias. Pero, ¿cuál es el motivo de estas interrupciones en todos los servicios de salud? El motivo es una combinación de factores de oferta-demanda. El factor más comúnmente reportado es el de la cancelación de servicios electivos en un 66%. Otros factores mencionados incluyen la redistribución del personal sanitario para reforzar el alivio del COVID-19 en un 49%, o personal insuficiente para brindar servicios en un 29%, la falta de disponibilidad de los servicios debido al cierre de instalaciones o de centros de atención primaria y reducción de las camas para pacientes hospitalizados de un 33 a un 41%, así como las dificultades en el suministro de productos sanitarios en un 30% e insuficientes equipos de protección personal para los proveedores de atención sanitaria en un 44%. En fin, muchos países han comenzado a implementar estrategias recomendadas por la OMS para mitigar los efectos adversos sobre los servicios de salud esenciales, como la clasificación para identificar prioridades, el cambio a consultas de pacientes online para reemplazar las consultas presenciales, cambios en las prácticas de prescripción y estrategias en la cadena de suministros y reorientación de las comunicaciones de información en la salud pública. Sin miedo a las pantallas, pero con las ideas claras. El coronavirus está cambiando la educación en los niños y su relación con la tecnología, por lo que conviene convertirla en una aliada y no en una enemiga. Diversas investigaciones han demostrado las consecuencias perjudiciales que produce el uso excesivo de pantallas digitales en el desarrollo cognitivo de los más jóvenes. Sin embargo, el COVID-19 nos ha obligado a incorporar estos dispositivos como herramientas de comunicación y de enseñanza. Si queremos convertir los dispositivos en aliados y no en enemigos, podemos seguir las recomendaciones de dos grandes expertos en la materia, como Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, y Pilar Sanz, psicóloga y autora de Enseña a tus hijos a digerir sus emociones. Estos autores defienden que cada edad tiene su tiempo recomendado de uso de dispositivos para el aprendizaje. Por ejemplo,
Los menores de 2 años deberán evitar cualquier contacto con las pantallas. De 2 a 6 años, el uso de la tecnología convendría que fuese exclusivamente para relaciones con los familiares y amigos que no están presentes, pero nunca deben utilizarse para jugar. En este tramo de edad, el cerebro de los niños no tolera bien las clases virtuales, lo que les impide estar quietos frente a una pantalla. Lo recomendable sería tener contacto con videoconferencias una vez a la semana con el tutor y realizar una clase grupal con un máximo de 5 a 6 alumnos para que puedan verse. Eso sí, siempre acompañados de alguno de los padres y procurando que el niño lo disfrute y conecte emocionalmente con la actividad, propone Bilbao. De 6 a 9 años debería existir un máximo de 2 horas de videoconferencia al día y ejercicios pautados para hacer en casa. El alumno debería complementarlo con el uso del libro y del cuaderno de papel. Si quieren relacionarse con sus amigos a través de dispositivos, hay que establecer tiempos. Entre los 9 y 12 años, el máximo de tiempo de clases virtuales que debería recibir es de 3 horas. Conforme se acercan los 12 años, van a querer utilizar los dispositivos a solas para hablar con los amigos o jugar. Y debemos aceptar que es una nueva versión de tener a los amigos en casa. Y es importante que establezcamos una conexión entre su mundo virtual, nosotros, y el mundo que nosotros llamamos real. En neuropsicología, estimulación cerebral para mitigar el problema derivado de la dislexia. La dislexia es un trastorno frecuente de la adquisición de la lectura que afecta en un porcentaje de la población de hasta 10% según algunas estimaciones. Se caracteriza por dificultades de por vida con el material escrito, aunque se ha propuesto varias causas posibles para la dislexia. La predominante es un déficit fonológico, una dificultad para procesar el sonido del lenguaje. El equipo, integrado entre otros por Silva Manchisotti y Anne-Lise Giraud, de la Universidad de Ginebra, en Suiza, han demostrado una relación causal entre las oscilaciones cerebrales a una frecuencia específica de 30 Hz y la habilidad para procesar fonemas, que es esencial para la lectura, mediante una técnica de estimulación eléctrica no invasiva capaz de sincronizar la actividad neural y la frecuencia de estimulación. Se podría mitigar los déficits fonológicos y con ello mejorar la precisión de la lectura en los adultos con dislexia. El equipo de Marchesotti y Giraud aplicó una técnica conocida como estimulación transcraneal por corriente alterna, que se está investigando en medida para tratar también enfermedades como la depresión. El nuevo estudio abre un camino que podría llevar a las investigaciones terapéuticas no invasivas dirigidas a mejorar el procesamiento fonológico en las personas con dislexia. Los próximos pasos para nosotros son investigar si la normalización de una función oscilatoria en niños muy pequeños podría tener un efecto duradero a la organización de su sistema de lectura, explica Marchesotti. En otras noticias, mensajes de texto, llamadas telefónicas y grado de deshumanización. El equipo de Amit Kumar de la Escuela de Negocios de McCombs en la Universidad de Texas en Austin y Nicholas C. Play de la Universidad de Chicago, las 3 instituciones en Estados Unidos, ha completado una investigación en la que los resultados indican que la gente opta con demasiada frecuencia por enviar mensajes de texto, incluyendo los de correo electrónico, cuando es más probable que una llamada telefónica produzca los sentimientos de cercanía, conexión y calidez que anhelan. En el estudio se comprobó que la gente tiende a usar más los mensajes de texto porque cree que entablar una conversación con alguien mediante una llamada telefónica resulta incómodo y poco práctico. Se equivocan quienes piensan así, según Kumar. La gente se siente significativamente más conectada a través de los medios que transmiten la voz, pero tienen estos temores sobre la incomodidad que la hace optar por los medios de texto escrito. Aunque los participantes intuyeron que la llamada telefónica los haría sentir más conectados, aún así dijeron que preferían el correo electrónico porque temían que la llamada telefónica resultase demasiado incómoda y poco práctica. Sin embargo, la llamada telefónica resultó mucho mejor que un correo electrónico. Las personas que hicieron la llamada telefónica reconocieron sentir un vínculo significativamente más fuerte con su viejo amigo por teléfono que por correo electrónico, y la llamada telefónica ya no les parecía una vía incómoda y aparatosa. Los investigadores constataron que cuando realmente interactuaban las personas se sentían mucho más conectadas cuando se comunicaban hablando que cuando lo hacían escribiendo. De hecho,
La voz en sí misma, incluso sin la parte visual, o sea, la llamada telefónica tradicionalmente en vez de una videollamada, parecía ser suficiente para lograr esa sensación de proximidad a la otra persona y calidez. Teniendo en cuenta la época que nos ha tocado vivir, en la que distanciarnos físicamente de nuestros semejantes es el mejor modo de protegernos de la pandemia del COVID-19 y una obligación que debemos cumplir. Se nos pide que mantengamos la distancia física, pero todavía necesitamos estos lazos sociales para nuestro bienestar, incluso para nuestra salud, argumenta Kumar. Continuamos. La culpa de haber contagiado a otros de COVID-19. Sentir vergüenza de contagiarse con el nuevo virus o sentir que le ha hecho daño moral a otro por infectar son los monstruos psicológicos de la pandemia. El médico psiquiatra José Posadas Villa cuenta cómo han sido estas emociones y cómo superarlas. Algunas personas que experimentan situaciones moralmente dañinas sentirán solo una ansiedad pasajera, pero muchas sufrirán de una angustia crónica y debilitante denominada daño moral. La moral es lo que se considera adecuado sobre cómo comportarse de una manera en la que la mayoría de la gente considera correcta y buena. En este sentido, el daño moral es la carga psicosocial y espiritual causada por un acto que va en contra de la moral y los valores propios o compartidos. Este daño moral es un aspecto importante para ayudar a comprender el impacto asociado con la actual pandemia de coronavirus en las personas que se sienten responsables de la enfermedad o muerte de otra persona y que tienen importantes efectos en la salud mental y el bienestar. Algunos de los síntomas de daño moral son, además de vergüenza y culpa, desmoralización, incapacidad para perdonarse a sí mismo y conductas de autocastigo. La gente habla de vergüenza y culpa como si fueran lo mismo, pero no es así. La culpa es cuando la persona siente que hizo algo malo. La vergüenza, cuando la persona se siente mala. La vergüenza hace que la persona se juzgue y se perciba negativamente. La culpa, por el contrario, resulta de una acción concreta por la cual se acepta la responsabilidad y el individuo enfoca la atención en los sentimientos de los demás. Aquellos que continúan sufriendo angustia por culpa, vergüenza y daño moral a menudo pueden llegar a sufrir trastorno depresivo, ideación suicida y uso problemático de sustancias y deterioro en el funcionamiento y calidad de vida. Muchas veces la culpa y la vergüenza pueden persistir y requieren ayuda profesional. La culpa adaptativa ayuda a las personas a cambiar el comportamiento para ser más coherentes con los valores personales, familiares y sociales. Por el contrario, la culpa no adaptativa lleva a menudo a no pensar en la causa real de la angustia. De esta manera, contribuye a empeorar la culpa y la angustia. La culpa puede convertirse en vergüenza si alguien llega a creer que su papel en el evento estresante habla negativamente de él como persona. La culpa contribuye a la gravedad de los síntomas y problemas mentales. La persona puede llegar a creer que no merece ser feliz por lo que hizo o por lo que ahora cree que es. También tiene relación con la edad. Los adolescentes tienen más probabilidad de sufrir este sentimiento que generalmente tiende a disminuir en la vida adulta. En estos procesos mentales cuenta el grado de arrepentimiento, el daño intencional o accidental, el nivel de sufrimiento percibido de la persona que está afectada, la gravedad de las consecuencias negativas, los resultantes de la acción, el grado de empatía y el nivel de responsabilidad. Son tiempos difíciles. Se necesita mayor cuidado para manejar bien su estado emocional. Es común sentir vergüenza y culpa, sobre todo cuando enferma o mueren personas cercanas. La culpa, aunque incómoda, es algo bueno en el momento, especialmente si se le da un manejo adecuado. El objetivo es ayudar a las personas a evaluar su papel en el evento estresante o traumático y encontrar formas positivas de expresar en el futuro sus principios y valores, de tal manera que ya no necesiten hacer esto a través de la culpa y la vergüenza. Regresamos. Muchas gracias por su tiempo, los invitamos a que nos sigan y compartan en todas nuestras redes sociales. Yo soy la psicóloga Diana Telles, esto fue Noticiero y recuerden que en Integralia nos preocupamos por tu salud mental.